El Partido Colorado y el Partido Independiente presentarán hoy un recurso de reposición ante la Corte Electoral contra el artículo 56 del reglamento de las elecciones departamentales de mayo de 2025 y contra los artículos 5 y 52 del reglamento de las elecciones municipales. La iniciativa busca, por un lado, habilitar el voto cruzado entre las dos instancias electorales de mayo y, además, permitir que alcaldes y concejales puedan comparecer por un lema distinto al que utilizaron para presentarse en las internas. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de este planteo? ¿Qué chances tiene de ser aceptado? Vamos a conversarlo a partir de este momento con su principal impulsor, el diputado colorado Felipe Schipani, que es integrante también del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, abogado. Schipani, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Romina, un placer estar conversando contigo y toda la audiencia. ¿Qué tal, diputado? Le empiezo preguntando, este recurso ustedes lo van a presentar hoy, ¿verdad? Junto con el Partido Independiente. Exactamente, conjuntamente con el Partido Independiente. ¿Cómo se dio esa confluencia? Pablo Mieres se contactó con Andrés Ojeda, ni bien se conoció la noticia de que el Comité Ejecutivo Nacional tenía en mente impulsar este recurso y bueno, rápidamente los incorporamos al escrito, ¿no? El Partido Independiente, abogado desde siempre por el voto cruzado, en anteriores instancias electorales, ha recurrido también al reglamento de estas elecciones, por tanto, así se dio, de forma totalmente natural. Vayamos a los dos puntos, ¿no? que generan diferencias y que ustedes van a impugnar de alguna manera. Empecemos, si le parece, por la llamada cláusula candado, ¿no? Concretamente, la Corte Electoral resolvió en el reglamento inhabilitar que un candidato que se presentó en las elecciones internas de un partido pueda competir en los comicios municipales por otro lema, ¿no? Y eso, en el caso de ustedes, los complica particularmente en los departamentos donde van a competir bajo el lema Coalición Republicana, ¿verdad? Estamos hablando de Montevideo, Canelones y Salto. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen en torno a este punto? ¿Les restringe la cantidad de posibles candidatos, tanto a alcaldes como a concejales municipales? Más allá de la conveniencia, que es cierto, obviamente, a nosotros nos perjudica de alguna manera, porque la disposición transitoria W de la Constitución de la República establece la prohibición para las elecciones nacionales y departamentales. Tú no podés comparecer por un lema a la interna y en las sucesivas elecciones comparecer por otro. Claro, bueno, lema, eso se supone que siempre con ese criterio se buscaba preservar que no se infiltrara, entre comillas, nadie en otro partido, ¿no? Pero usted dice, bueno, ese criterio es para las elecciones internas y las nacionales. Y lo dice Romina a texto expreso de la Constitución de la República. No menciona las elecciones municipales por la sencilla razón de que la reforma constitucional es del año 96. No existían todavía las elecciones municipales, pero cuando estas elecciones se crearon, cuando se creó a través de la ley de descentralización el tercer nivel de gobierno en el 2009, el legislador tampoco previó, tampoco extendió esta inhabilitación a los candidatos a alcaldes o a concejales. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la Corte Electoral se extralimita en la reglamentación cuando establece esta prohibición. Y además se da la circunstancia de que en la anterior elección, en el año 2020, no existió esta cláusula candado. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay ciertamente un cambio en las reglas de juego. Y hay mucha gente que confió que el criterio de la Corte... Usted dice, no siempre ha sido el mismo criterio entonces de la Corte desde que están operativas las elecciones a nivel municipal, ¿no? Exactamente, la Corte ha venido cambiando de criterio. En el 2010 y en el 2015 estableció la cláusula candado para lo municipal, cambió en el 2020. Bueno, mucha gente creyó que ese iba a seguir siendo el criterio y... Por tanto, fuera elección interna, confían en que después iban a poder ser candidatos. Y ustedes no reservaron, como se dice, ¿no? No reservaron posibles candidatos para esa instancia. No, a ver, algunos candidatos se reservaron, ¿no?
Pero lo que yo digo es que hay otros que no. Entonces, aquí se le está causando claramente un perjuicio político a los partidos y también a aquellos que aspiran a ser candidatos. Además, hay una cuestión que está en la génesis de los municipios. Cuando se creó la ley de descentralización, lo que se buscaba, bueno, era un gobierno de cercanía. Y cuando se habla de un gobierno de cercanía es votar al vecino, ¿no? Al mejor vecino, independientemente de los partidos. Por tanto, yo creo que con este tipo de cláusulas, en definitiva, lo que estamos haciendo es debilitando el nivel municipal, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos por qué es tan alto el voto en blanco que existe en lo municipal. Bueno, hay quienes interpretan, ahí va, que no es que sea tan de votar al vecino, ¿no? Sino que lo partidario incide y que, en definitiva, por eso la gente vota poco, candidato a alcalde y concejales. Bueno, pero nosotros tenemos que buscar justamente esa idea primogénia de la ley, que era, bueno, la cercanía, el mejor vecino, y eso es lo que tiene que tener el votante, libertad para elegir, en definitiva, al mejor representante, y que eso no esté atado al voto al intendente o al voto a los candidatos a la Junta Departamental, porque además son elecciones absolutamente independientes, que coinciden en la simultaneidad porque se realizan el mismo día, con la misma urna, el mismo sobre, pero son elecciones independientes. Entonces, si la norma constitucional, si la ley, no establecen que tiene que ser dentro de un mismo lema toda la votación de los dos comicios, no hay razón para que lo establezca reglamentariamente la Corte Electoral, ¿no? Ahí cuando hablamos de que la Corte Electoral ha ido variando el criterio, eso tiene que ver con la propia conformación de la Corte, ¿no? En las pasadas elecciones estaba de presidente José Arocena, que no compartía el criterio de la cláusula candado. Exactamente. Y ahora Wilfredo Penco, o sea, José Arocena falleció, recordemos, cuando asume Wilfredo Penco, nuevamente entonces queda la mayoría para sí establecer los votos necesarios para sí establecerla. Exactamente, eso es así, pero más allá de la posición de los ministros, hay posturas atrás de los partidos, ¿no? En definitiva, los ministros representan partidos, y esta es una postura, bueno, que ha tomado el Frente Amplio, porque la votación fue 5-4, ¿no? Los 4 ministros propuestos por el Frente Amplio, más el presidente de la Corte, ¿no? Diputado, el otro aspecto que ustedes están reclamando modificar, en este caso, no tuvo cambios de criterio en los últimos años, sino que se ha mantenido, es lo que se llama el cruzamiento departamental. O sea, que se pueda votar a un candidato a intendente de un partido y a alcalde de otro, ¿verdad? Eso hoy en día no se puede hacer. Se anula todas las hojas de votación que tengan dentro del sobre, para que sean distintas, ¿no? Busco para leer textualmente: lista de candidatos a intendente y junta departamental de distinto lema que la hoja para elecciones municipales. Ahí se anula. O sea, básicamente, para que se entienda bien, no podés votar candidato a intendente de un partido y candidato a alcalde o al consejo municipal de otro partido, ¿no? Eso es lo que se impide hoy en día. Exactamente. Bueno, es la misma situación jurídica el otro asunto, porque tampoco hay norma, ¿no? No lo prohíbe la Constitución de la República, no lo prohíbe la ley, y lo prohíbe reglamentariamente la Corte Electoral. Entonces, cuando hablamos de la libertad, entendemos que es lo que tiene que reinar cuando no hay norma que establezca que tiene que votarse dentro del mismo lema, ¿no? Eso me parece que es lo que debería privilegiarse, la libertad del votante, de elegir a quien entienda que es el mejor candidato y no necesariamente hacerlo entre un nivel y otro, bueno, porque pertenece a un mismo lema. ¿Eso sí se previó en su momento en la reforma del 96? No, esto no está también establecido. No está establecido. Es en la Constitución siempre, ni en la ley. Estamos hablando del reglamento que fija la Corte Electoral, lo que sí la Corte no cambió el criterio. La Corte, es cierto, ha tenido un criterio invariable desde el año 2010. Siempre con la oposición del representante colorado, en todo caso, o sí, con los colorados estando en contra de este punto. Exacto, la oposición siempre ha sido de los ministros propuestos por el Partido Colorado, en este caso los ministros del Frente Amplio y del Partido Nacional
votan juntos, pero nosotros entendemos que es una reglamentación equivocada, porque cuando no hay norma que imponga, como en este caso, que tenga que votarse al mismo lema entre ambas instancias, bueno, debe privilegiarse la libertad del votante. Ese creo que es un criterio entendible. Lamentablemente la Corte invariablemente ha tenido esta postura que le limita en definitiva las posibilidades de elegir a los ciudadanos, ¿no? Porque de eso se trata. Desde el punto de vista político, ¿qué análisis hacen ustedes? Porque, a ver, hoy en día las intendencias que están gobernadas por el Partido Nacional son 15, ¿no? Y es clara la preponderancia en los últimos años de los blancos en el interior del país. ¿Eso de alguna forma incide políticamente por el hecho de que arrastre, ¿no?, lo que es una mayoría en determinado lugar, que hace que después en las elecciones municipales, por ejemplo, bueno, terminen votando también, o tengan que terminar votando también a alguien del mismo partido? Bueno, no hay duda, Romina, de que atrás hay un interés político evidente. Lo que se busca, bueno, tratar de no perder y electoral y no permitir que, bueno, en esos departamentos donde hay un predominio de alguno de los partidos, bueno, haya la posibilidad de que aparezca algún alcalde de otro partido, ¿no? No tengo duda de que eso limita. Es uno de los fundamentos por los cuales se ha sostenido desde siempre esa postura, pero digo, en detrimento del ciudadano, que lo que quiere elegir, bueno, o sea, quien lo puede representar mejor como alcalde o como concejal, que necesariamente no es el candidato del partido del intendente o de su preferencia, ¿no? Ahora, este recurso que ustedes presentaron ingresa a la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte y bueno, luego ahí se hacen informes, se va al Pleno de la Corte Electoral. ¿Sabe más o menos cuánto puede demorar este proceso? No existe un plazo, ¿no? Obviamente esto tiene que tramitarse dentro de un plazo razonable. Antes de las elecciones, digamos. Claro, tenemos por delante las elecciones. La Corte retoma su trabajo creo que por el 20 y pico de enero. Estos primeros días tienen un receso. Y seguramente los primeros días, las primeras semanas de febrero pueda resolverse este recurso que hemos presentado. Pero los que van a tomar la decisión son los mismos ministros de la Corte. Claro, la Corte es un organismo de instancia única, o sea que... no hay un tribunal de apelaciones, digamos. Exacto, quienes resuelven son los mismos que tomaron la decisión sobre el fondo del tema. Pero bueno, esperemos que podamos recapacitar, reflexionar alguno de ellos. ¿Pero cómo es el camino interno ahí que recorre entonces? Ustedes el recurso lo presentan, hay un cuerpo específico dentro de la Corte que lo analiza y lleva a cabo después un segundo análisis, digamos, para los propios ministros. Exacto, la Corte funciona como funciona el Parlamento, tiene comisiones internas que integran a los ministros. Este asunto se dilucida, se discute en la Comisión de Asuntos Electorales, que integran los propios ministros, bueno, y esa comisión después se eleva un informe, mayoría o otro en minoría, al Pleno de la Corte, bueno, y la Corte resuelve con sus 9 ministros sobre el fondo del tema. ¿Y qué expectativa tiene de que pueda efectivamente darse algo de esto? No es la primera vez que ustedes impugnan este tipo de resoluciones. No, este tema yo te diría que se viene impugnando desde siempre, por lo menos lo del voto cruzado. Y bueno, vamos a ver, ojalá podamos hacer rever la posición a alguno de los ministros, ¿no? Obviamente ese es el propósito del recurso. Sabemos que es difícil porque van a decidir los mismos que resolvieron en un sentido contrario a nuestras pretensiones, pero obviamente que esa es la expectativa. Jorge, desde la audiencia dice, es bueno recordar que la Corte tiene esta integración porque el Poder Ejecutivo no elevó al Parlamento las venias para la renovación. ¿Eso hubiera cambiado algo? No, a ver, la Corte en primer lugar no se elige por venias, la Corte se elige por un acuerdo político. Bueno, ahí está, creo que el oyente hacía referencia a eso, ¿no? A que tiene que suscribir la Asamblea General por una mayoría especial. O sea, a lo que no se llegó a acuerdo fue, bueno, para cambiar la Corte en este periodo, tampoco el Tribunal de Cuentas,
no es responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque si no estaba esa mayoría, si no estaban los votos de la oposición del Frente Amplio, no se podía modificar la Corte. Pero no, a ver, más allá de la integración eventual que pudiera tener, nosotros nos tenemos que atener a la integración que tiene hoy, que en gran medida obedece, bueno, también a la postura de los partidos, ¿no? Porque quienes integran la Corte Electoral, a excepción del presidente, bueno, son todos propuestos por determinados partidos políticos, ¿no? Y sí, ya decíamos que esto no tiene instancia de apelación. En caso de que otra vez, que uno puede prever que vaya a ocurrir, ¿no? Que otra vez se mantenga la postura incambiada de la Corte, ¿piensan explorar otras vías? Por ejemplo, establecer mediante una ley, por ejemplo, que este criterio que ustedes buscan. Bueno, esa es una alternativa. Obviamente que si la Corte reafirma, digamos, el contenido de los reglamentos que nosotros vamos a recurrir, bueno, hay que buscar, si se quiere, soluciones a largo plazo, ¿no? Digo, para la próxima elección van a regir esas disposiciones. Una puede ser la ley, tengamos presente que al ser una ley electoral requiere también una mayoría especial, hay que buscar consensos y acuerdos en otros partidos, pero puede ser una vía para, bueno, establecer a futuro el cruzamiento del voto, que para nosotros es fundamental, ¿no? Hay oyentes que cuestionan, dice, por ejemplo, Roberto, en Canelones hay alcaldes de otros partidos diferentes al de la Intendencia. Cuestiona lo que usted señalaba, ¿no? Que después una mayoría de... Es cierto, a ver, existen... A ver, hay, dice. Son los menos, ¿no? Son los menos porque el voto a lo municipal, al tener que encuadrarse dentro del mismo lema del voto al intendente, por lo general es coincidente con el voto departamental, ¿no? Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, integrante del Comité Ejecutivo Nacional y uno de los impulsores, o el impulsor entonces, de esta iniciativa de impugnación ante la Corte Electoral. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un placer, buena mañana. Un saludo, chau, chau.